Violencia intrafamiliar. La violencia doméstica o violencia intrafamiliar es un concepto utilizado para referirse a la violencia ejercida en el terreno de la convivencia familiar o asimilada, por parte de uno de los miembros contra otros, contra alguno de los demás o contra todos ellos. Comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física, hasta el hostigamiento, acoso o la intimidación, que se producen en el seno de un hogar y que perpetra, por lo menos, un miembro de la familia contra algún otro familiar. El término incluye una amplia variedad de fenómenos, entre los que se encuentran algunos componentes de la violencia contra las mujeres, violencia contra el hombre, maltrato infantil, violencia filioparental y abuso de ancianos. Formas de violencia. Violencia física. Violencia verbal. Violencia psicológica. Abandono. Abuso sexual. Abuso económico. Violencia física. La violencia física es una invasión del espacio físico de la otra persona y puede hacerse de dos maneras. Una es el contacto directo con el cuerpo de la otra persona mediante golpes, empujones y jalones. La otra manera es limitar sus movimientos encerrándola, provocándole lesiones con armas de fuego, forzándola a tener relaciones sexuales y produciéndole la muerte. Violencia verbal. La violencia verbal requiere el uso de palabras, o ruidos vocales, para afectar y dañar a la víctima, hacerla creer que está equivocada o hablar en falso de ella en público. Existen tres formas de ejercer este tipo de violencia: cosificar, degradar y amenazar. Amenazar consiste en la forma más usual de ejercer la violencia verbal, prometiendo a la mujer ejercer violencia contra ella si intenta oponerse al hombre. Degradar es un tipo de violencia que disminuye el valor de la persona por medio de frases como eres una estúpida, siempre te portas como una niña, etc. También se puede ejercer más sutilmente, sin que sea por ello menos doloroso, con frases como no te preocupes si te sale mal la comida, ya sé que no lo puedes hacer mejor. Este tipo de violencia verbal es muy doloroso para la víctima, porque no es muy visible, pero le afecta emocionalmente y de manera muy profunda. Cosificar consiste en hacer sentir como un objeto sin valor a la persona, poniéndole sobrenombres o dirigiéndose a ella de manera despectiva, por ejemplo, fregona, ven aquí, etc. Todas estas son formas directas de violencia, pero hay también formas indirectas, por ejemplo, susurrar para que no entienda lo que le dice, hacer ruido para que no oiga la televisión, etc. Como vemos, todas las formas de violencia verbal tienen como objetivo degradar a la víctima, quitarle su humanidad, menospreciarla, restringir sus actividades y especialmente negar su propia realidad, herirla emocionalmente. Finalmente, esta es una forma de violencia muy utilizada, porque toma muchas formas y se encubre. Violencia emocional o psicológica. La violencia emocional tiene como objetivo destruir los sentimientos y la autoestima de la persona, haciéndola dudar de su propia realidad y limitando sus recursos para sobrevivir. Este tipo de violencia es tremendamente dañina, porque causa que la persona maltratada se sienta constantemente presionada sin poder definir de dónde viene esa presión. De esta forma, constituye una forma de tortura que mantiene a la víctima desequilibrada, pues cree ser la causa de la presión que se le impone. En cuanto a sus manifestaciones, se lleva a cabo mediante actos que atacan los sentimientos o las emociones de la persona. Estos actos son persistentes y muy difíciles de reconocer, pues son aún más encubiertos que la violencia verbal. De esta forma, generalmente se hace mediante actitudes físicas que implican invalidación, crítica, juicio y descalificación. Abandono. El abandono referido como inacción, dolosa o culposa, de las obligaciones de una persona para con otra, y que la legislación exige. Así, los padres con respecto al cuidado de sus hijos, o de estos respecto de aquellos, en este mismo ámbito personal, referido más estrictamente al distanciamiento físico de una persona sobre otra a su cargo, creando desamparo y desprotección de la misma, y el abandono de personas que precisen auxilio, cuando les es negado por quienes tienen la obligación legal de prestarlo, nazca esta obligación por parentesco o por ley. En los tres supuestos, se genera una situación de riesgo para la persona abandonada y, por tanto, puede dar lugar a responsabilidad penal. Abuso sexual. Es definido como cualquier actividad sexual entre dos o más personas sin consentimiento. El abuso sexual puede producirse entre adultos, de un adulto a un menor, abuso sexual infantil o incluso entre menores. Como actividad sexual se incluye
Cualquier tipo de penetración de órganos genitales en contra de la voluntad, o aprovechando la incapacidad de un menor para comprender ciertos actos. También se incluye el inducir o obligar a tocar los órganos genitales del abusador. Cualquier acción que incite al menor a escuchar o presenciar contenido sexual impropio, observar al adulto desnudo o mientras mantiene relaciones sexuales con otras personas, ver material pornográfico o asistir a conversaciones de contenido sexual. Abuso económico. Abuso económico es una forma de abuso cuando una de las dos partes implicadas en una pareja tiene control sobre la otra en el acceso a los recursos económicos, lo que disminuye la capacidad de la víctima de mantenerse a sí misma y la obliga a depender financieramente del perpetrador. Está relacionado, o es también conocido como abuso financiero, como el uso ilegal o no autorizado de propiedades, dinero u otros valores de una persona, incluyendo el cambio en la voluntad de una persona para nombrar al abusador como heredero, frecuentemente obtenido de manera fraudulenta poder notarial, seguido por privación de dinero u otras propiedades o por el desalojo de su propia casa. El abuso financiero aplica a la violencia doméstica y el abuso a mayores. Una distinción clave entre el abuso económico y el financiero es que el abuso económico también incluye el control de las ganancias presentes o futuras de una persona, evitando que obtenga un trabajo o una educación. Leyes en contra de la violencia intrafamiliar en Bolivia. Ley en grado 1674. En contra de la violencia en la familia o doméstica. Esta presente ley declara que está en contra de la violencia en la familia o doméstica, los actos que constituyen violencia en la familia, las sanciones al autor y las medidas de protección inmediata a la víctima y prevención de la violencia intrafamiliar. Ley en grado 348. Ley integral para garantizar a las mujeres una vida sin violencia. La presente ley garantiza a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica tanto en la familia como en la sociedad. Causas. ¿Por qué existe tanta violencia? ¿Por qué existe la violencia entre padres e hijos? La violencia interpersonal, sexual, física o emocional, ocurre mayormente porque una persona quiere tener poder sobre otra persona. Por eso, las acciones que ejerce el abusador tienen el efecto de hacer que la víctima se sienta impotente, débil, indigna, humillada, culpable y deprimida. Entonces, el abusador tiene el poder sobre las emociones de la víctima, quien piensa que no tiene poder ni opción. Esta es la intención y el resultado de la violencia interpersonal. Otra causa es la cultura actual. El modelo presente de nuestra sociedad está reforzando el uso de la fuerza para resolver los problemas. Por eso el abusador usa la fuerza física, para mantener el poder y el control sobre la mujer, porque ha aprendido que la violencia es efectiva para obtener ese fin de control. Entonces, la mujer usa violencia con el hijo, y el hijo con su novia, y el ciclo sigue. Otra causa de la violencia son los medios de comunicación. En la televisión la violencia es glorificada, y los estereotipos que nos presentan son de violencia sexual. En muchos casos, también la violencia doméstica está íntimamente relacionada con el alcohol y las drogas. ¿Qué sucede cuando una persona consume drogas o se emborracha? En el cerebro tenemos los centros vitales, comunes con los animales, y allí está el centro de la agresividad o del instinto agresivo. Como los hijos imitan a los padres, se da con frecuencia que quienes en la niñez fueron testigos de abusos físicos entre sus padres, repiten la misma conducta cuando llegan al estado adulto. Aprendieron que los problemas y conflictos se afrontan con la fuerza bruta. Ese aprendizaje negativo se arraiga tanto que muchas veces pasa de generación en generación. La situación de cuarentena puede ser focos de violencia debido a los sentimientos negativos asociados a estas medidas. En una presentación anterior hablamos de eso. Sentimientos y pensamientos asociados al coronavirus.